Continuamos nuestro bloque de 10 y hoy vamos a trasladarnos hasta Rocinha, la favela más grande de Brasil, para ver cómo la gente de esa comunidad vive un partido de su selección. Una favela que, aunque está pacificada, se siguen escuchando varios disparos en ese lugar. Vamos a ver cómo viven y la pasión que le ponen sobre todo las mujeres a cada partido. Visitamos Rocinha, la favela más grande de Brasil. Andrea, habitante de la comunidad, nos acompaña antes del partido de Brasil contra Camerún. Rocinha está situada entre dos de los barrios más caros de la ciudad, San Conrado y Gávea. Uno de los mayores problemas de Brasil es el gran contraste entre ricos y pobres. Y en el momento del partido, cada cual escoge su rincón favorito, ya sea con familiares o amigos. Lo importante es disfrutar del juego, beber una cerveza y, sobre todo, poder conmemorar los goles. Aquí las mujeres animan más incluso que los hombres. Y si les haces escoger un jugador, ellas no se quedan con Neymar, sino con... Ahora los brasileños tendrán que ganar a Chile para avanzar en el camino rumbo al Hexa. Bueno, otro de los lugares diferentes de Brasil donde se está viviendo el Mundial. Ahora